Muy bien, vamos a hablar ahora acerca de joins. Joins en realidad es unión de tablas. Sería una consulta para extraer información de varias tablas simultáneamente. Entonces acá tenemos un ejemplo. Si yo tengo la tabla de empleados y la tabla de regiones, ok, esos empleados no, esta tabla de empleados no muestra el nombre de la región en la cual se ubica cada empleado, sino que lo que tenemos es un ID de la región. Ese ID o esa columna reg ID en realidad se llama em, foreign key, sería un foreign key en esta tabla o una llave foránea que hace referencia a la tabla regiones. Eso se utiliza de esta manera de acuerdo a las reglas de normalización. ¿Qué es lo que hace? Bueno, las reglas de normalización lo que hacen es diluir diluir tablas lo más específicas posibles, de manera que no haya información repetida y de esta manera ahorrar espacio y que se facilite la propagación de información en caso de que haya que realizar actualizaciones. Volviendo a la consulta, entonces, ¿qué pasa si yo tengo estas dos tablas y yo quiero ver en una sola tabla o en una sola consulta lo que sería el nombre del empleado junto con la región? Ok, podemos hacerlo por medio de un join y en este caso, usando el left join, lo que hace SQL es traer todos los registros de la tabla de la izquierda y aquellos que coinciden de la tabla de la derecha. Entonces, por ejemplo, aquí el registro número 2, Pedro Juárez, no tiene región, ya que no tiene un reg ID que me traiga alguna región de la derecha. De forma contraria, si utilizamos un right join, lo que va a hacer SQL es traer todas las regiones de la derecha y o todos los registros de la tabla de la derecha, que en este caso son las regiones, y aquellos registros que coincidan de la tabla de la izquierda. Por ejemplo, la región 3, zona norte, no tiene ningún empleado que se ubique en esa región, entonces aparece el registro de la región, pero el nombre del empleado aparece como nulo. Lo mismo con la región Pacífico, ya que no hay ningún empleado que tenga como ID R5. Un inner join lo que hace es traer aquellos elementos donde coincidan eh, tanto los elementos de la tabla de la izquierda como los de la derecha. No hay nulos. Eso sería lo que en matemática discreta llamamos una intersección. Únicamente aquellos elementos donde coinciden en ambas tablas. Y un outer join sería una unión en matemática discreta donde me trae todo lo de la tabla de la izquierda y todo lo de la tabla de la derecha, indistintamente de si coinciden o no coinciden los registros. Y muy bien, devolvámonos un momento a la definición acá de joins. Lo que nos dice es que nos permite unir dos o más tablas y esa es la estructura. Siempre vamos a tener un select. En el where es donde indicamos la unión. Siempre va a funcionar de dos en dos. Entonces, si queremos unir dos tablas, vamos a tener la tabla, la primera tabla, le podemos dar un alias, que ahorita lo vemos, y la segunda tabla. Usando la palabra on, le indicamos con base a qué atributo o a qué columna se van a unir. Esta es la columna que tienen en común ambas tablas. Para una de las tablas va a ser un primary key y para la otra tabla va a ser un foreign key. Si yo necesito unir otra tabla, entonces aquí agrego otro left join y agrego la tabla. Y le tengo que indicar con cuál tabla y con base a qué atributo se va a unir. Ok, veámoslo con un ejemplo. Dice, elabore una consulta que contenga, vamos a hacer esto
poco más grande. Ok, elabore una consulta que contenga todas las órdenes, el nombre del cliente, el estado de la orden, fecha de la orden y fecha de entrega. Ok, esto pertenece a una tabla. El estado de la orden pertenece a otra tabla. Fecha, o no, más bien, todos estos pertenecen a la misma tabla, a la tabla de órdenes. Mientras que em, el nombre del cliente está en la tabla clientes o customers y luego el nombre de la tienda está en otra tabla y el nombre del vendedor está en otra tabla. Eso significa que tenemos que unir cuatro tablas. Ok, y esto es el mismo ejercicio que teníamos anteriormente, pero ya lo escribí acá en Management Studio y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ok, iniciamos con un select from y where. Vamos a traer información de los artículos de cada orden. Ok, esto era lo que estaba haciendo anteriormente, lo voy a borrar y lo vamos a hacer nuevamente. Ok, entonces vamos a traer de las tablas sales.order_items, voy a llamarla I, nada más, para saber qué es cada uno de los items de esa tabla. Left join con la tabla sales.orders y lo voy a llamar O y voy a hacer lo voy a unir con base en el order ID. Order ID de la tabla items tiene que ser igual al order ID de la tabla orders. Luego necesito el nombre del cliente y el nombre del cliente está en la tabla customers. Entonces sales left join sales.customers, le voy a decir que se va a unir con base a order.customerID cuando este sea igual a customers, que se va a llamar C, o le vamos a dar un alias de la letra C, c.customerID. Voy a hacer otro left join con la tabla nombre de la tienda, sales.store, stores, voy a llamarla S, on o.storeID cuando este sea igual a el store ID. Y finalmente vamos a traer la tabla staff para saber quién es el vendedor. De la tabla orders vamos a usar el campo staff ID y de la tabla staff también staff ID. Ok, aquí estoy uniendo estas 4, 5 tablas. 3, 4, 5, 5 tablas. De estas tablas, ¿qué necesito? Bueno, necesito ok, todo lo que sé en la tabla items. Necesito de la tabla orders el order status. Necesito el nombre del cliente, first name unido con el last name. Necesito
fecha de la orden y entrega. Punto, fecha y la fecha de entrega. Y necesito el nombre de la tienda y el vendedor, el nombre del vendedor. Em, ok, por el momento no hay ninguna condición, puedo borrar el where y vamos a ejecutar esto. Observen que ahora en una sola tabla o en una sola vista acá nos trae la orden, de esa orden el item ID, el producto, no sabemos qué producto es, podríamos agregárselo después, la cantidad, el precio, si hay un descuento, el estado de la orden. Esta columna no sabemos qué es, pero en realidad es el nombre del cliente, entonces aquí podemos agregarle cliente y esta otra vendedor. Entonces ya sabemos que este es el nombre del cliente, mientras que este es el nombre del vendedor. Si yo quiero saber, por ejemplo, el producto, entonces left join, agrego un left join production.products, voy a poner acá la letra P, order items, item ID, product ID, tiene que ser igual a product ID. Y ahora sí, aquí voy a agregarle product name. Entonces ya sé que ese product ID que se vendió aquí es un Trek Conduit 2016. Por acá ya me aparecen todos los nombres de los productos. Y tenemos precio, tenemos si se realizó algún descuento, etcétera. Esto es una forma de hacer un join. Por ejemplo, aquí yo no necesito todos los campos de la tabla em, order items. Necesito tal vez solamente el, el item ID. Necesito el, eh, que el nombre del producto lo tenemos acá y vamos a agregar la cantidad a la derecha. Vamos a agregar el list price, nada más. Ok, y aquí lo tenemos. Entonces, para cada, vamos a agregar aquí eh, punto order ID. Ok, entonces para cada orden, sus respectivos items con el nombre de cada item, la cantidad que se llevó de cada uno, el precio por unidad y listo.